Continúo con ustedes aquí con Toy Pensini por Glosión. Tenemos nuestro próximo invitado, que para mí es un lujo tenerlo aquí, siempre se va viral, siempre se lo digo, @Luis Vicente León. ¿Cómo estás, Luis Vicente? Gracias por estar con nosotros, un placer tenerte. Siempre encantado de venir. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros tenemos muchos escenarios que están planteando distintos analistas, y entre ellos estás tú. Tengo el de Herbert Torres, tengo uno que se dio en la Universidad de Miami, que es muy interesante, que hizo Beatriz Rangel Mantilla. Uno de los mejores que también tengo es sobre los puntos de quiebre. Y leyendo uno de tus análisis, decías que para que haya un punto de quiebre tienen que ocurrir algunas cosas, pero tú ves que viene algún tipo de punto de quiebre, no se sabe para dónde, ya vamos a hablar de eso, ese es otro escenario, pero tú hablas del deterioro económico, que siempre que hay un deterioro económico en una sociedad puede venir un punto de quiebre, la convulsión política que pudo venir para quedarse, también la comunidad internacional que está alerta y activa sobre lo que pasa en Venezuela, y lo que hablas tú del casi infinito costo de la salida del gobierno. Ya que te tengo aquí, quiero aprovechar para que me des tus escenarios y que los refresques, si tienes otro escenario de lo que todo el mundo quiere saber qué va a pasar. Sí. Bueno, tú tienes aquí, en la medida que nos acercamos a la Asamblea Nacional Constituyente o a la elección de la Asamblea este domingo, obviamente tú tienes que casi que fracturar los escenarios en dos. Los escenarios, digamos, convencionales de mediano plazo y el escenario de ahorita, ¿qué va a pasar este domingo? Esos son como dos planos completamente distintos. Y digo que son dos planos distintos porque la Asamblea Constituyente se convirtió en un hito. Es un hito que es casi de vida o muerte para cada uno de los grupos en conflicto. Para el gobierno, vital. ¿Por qué? Es vital porque el gobierno siente que sin un cambio en la Constitución del 99, la permanencia de la revolución está absolutamente comprometida. Veamos por qué. ¿Quién es el peor enemigo hoy de la revolución? O de que la revolución Eso es una buena pregunta, porque los peores enemigos no pueden ser solamente la MUD, la Asamblea Nacional, el nuevo Tribunal Supremo, sino un nuevo personaje, que es la calle. Sí, la calle tiene ya forma, personalidad. Todos esos son enemigos, pero ninguno de ellos es más importante que el que ha identificado el presidente Maduro, y además creo que lo ha identificado correctamente. La Constitución de 1999. Ese es su peor enemigo. Interesante. ¿Por qué? Porque, primero, eso es una constitución chavista. Es una constitución hecha por Chávez y representa un legado del presidente Chávez. Pero, ¿cuándo fue hecha esa constitución? Cuando Chávez era hiperpopular, cuando controlaban las mayorías. Y lo que hicieron fue darle mayor peso a la mayoría para fortalecer esa revolución mayoritaria. Pero claro, esa constitución no está hecha para una revolución minoritaria. Esa constitución no está hecha para tratar de preservar el poder cuando tú tienes menos de 30% de soporte popular. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú te planteas que tú necesitas mantener esa revolución como sea en el tiempo, tu primer enemigo es una constitución que te dice que tú tienes que ir por una elección, y además una elección universal, directa y secreta, que no podrías ganar de ninguna manera con el nivel de soporte popular que tienes hoy. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiarla. El objetivo central de todo esto es, primero, tener una posibilidad de conseguir un mecanismo a través del cual la minoría se haga del poder. La minoría se pueda mantener. Pero ahí tiene otro enemigo, que es la legitimidad. Claro. En la Constitución del 99 lo dice, el poder originario lo tiene el pueblo. Y aquí un voto no es una persona, son sectores. Total, podemos ni hablar de la cantidad de interpretaciones que se puede hacer para llegar, por ejemplo, a la conclusión que ha llegado la oposición y que yo comparto, de que esta convocatoria no es una elección y que eso no es una asamblea constituyente. Es decir, asamblea constituyente es constitucional. La Asamblea Nacional Constituyente está en la Constitución de Venezuela y por lo tanto, si tú cumples la filosofía y el espíritu de la Constitución del 99, es una cosa que tú puedes hacer legal y legítimamente. Pero es que esto que está convocado no es una Asamblea Nacional Constituyente como plantea la Constitución de Venezuela. Primero, porque la Constitución es muy clara. La Constitución arranca en su primer artículo referente a ella, a la Constituyente, diciendo que el pueblo tiene el poder de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Luego dice que el presidente tiene la iniciativa para iniciar el proceso
Iniciativa es para iniciar. Iniciativa es para comenzar. Alguien tiene que decir, hey, vamos a preguntarle al pueblo. Bueno, el presidente puede decir, hey, vamos a convocar al presidente. El Congreso, el Parlamento, puede decir, epa, yo quiero que convoquemos y le preguntemos al pueblo. El 25% de los electores pueden decir, yo quiero que se convoque al pueblo y se le pregunte si quiere una constituyente. Lo que no dice la Constitución, cuando dice iniciativa, es que tú, porque se te ocurrió y te fumaste una lumpia, decidiste que tú convocas esa asamblea constituyente. Entonces, bueno, ese es un primer problema. Pero hay un segundo problema en esa asamblea constituyente. El segundo problema es, suponiendo que tiene razón la interpretación del Tribunal Supremo, que dice que el presidente sí tiene ese derecho. Supongamos que sí. Viene un segundo tema. ¿Y cómo eligen los representantes? Como tú dijiste, la elección de ese representante es una elección claramente corporativista. Es decir, una mezcla, primero, completamente atípica. Nunca hemos tenido una elección de esas características en Venezuela. Cambiaste la forma de elección y dijiste que el pueblo que va a elegir no es el que eligió a Chávez, no, ese no, ni el que eligió a Maduro. Es decir, Maduro fue elegido con 51% de los votos. Mira, con este mecanismo planteado en la Asamblea Constituyente, Maduro no sería presidente de Venezuela. Pero es que a mí me confesó una persona, no la puedo decir quién es, que está ahí entre los constituyentes, dice que esos constituyentes que está conociendo a través de los medios, que a través de las cadenas, que les da miedo. Bueno, pero de nuevo, por traer si el pueblo decidiera votar que por fueran ellos, le guste o no le guste, la democracia es así. El problema no es quiénes son los candidatos, el problema es fundamentalmente que tú no estás permitiendo que la mayoría elija. Así es decir, una fuerza de 30% y menos de 30% de los venezolanos iría a controlar directo la Asamblea Constituyente y eso no es ni legítimo ni democrático. Ahora, hace como 3, 4 semanas salieron las cifras de Data Análisis, espero que sean las tuyas y no las robadas, que dice que 85% rechazaba la constituyente, no sé si esos números han crecido o han variado, y 85.4, no sé por qué ese punto 4, que rechazaban la gestión del presidente Maduro. Yo no creo que haya subido en los últimos días. Tú hablaste ayer y siempre estás diciendo en Twitter que más bien está cayendo todavía la popularidad del presidente. ¿Así se puede elegir un pacto social? Bueno, ahí viene un problema muy relevante. El primero, el número al que estás mencionando, en realidad no indica que haya 85% de la población en contra. Lo que dice la pregunta es si cree que se necesita una asamblea constituyente para resolver los problemas del país. Eso es muy bueno la aclaratoria porque entonces tú no puedes generalizar todo el 85%. Es distinto. Es decir, ahora, ¿cuánto rechaza? ¿Cuánta población estaría dispuesta a votar en contra de la asamblea constituyente si hubieras hecho lo que tienes que hacer, que es convocar a un referéndum aprobatorio? 75%, y ya va a llegar a 79% en la última encuesta, rechazaría la asamblea constituyente. Eso quiere decir que más o menos lo mismo. De todas maneras, 85, 80, 79, es decir, burda de gente. Así es. O sea, una mayoría atómica de la población rechaza la asamblea constituyente. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Cuando tú convocas a una constituyente que está rechazada por una mayoría abrumadora de los venezolanos, tú lo que estás haciendo es tratar de nariciar una constituyente. Tú no estás invitando a la población a una constituyente, tú estás obligando, nariciando, presionando con un poder distinto al poder de la mayoría a que ella vaya a un evento que no quiere ir. Ese es un primer problema. El segundo problema es, supón que la oposición se enloqueció. O sea, supón que tienen razón los que dicen que comete un error la oposición no participando en la Asamblea Constituyente, porque ella debió participar. Hay gente que piensa que debió participar y que es un error equivalente al error que se cometió cuando se retiraron de la elección de la Asamblea Nacional. Primero, esos son dos fenómenos completa y radicalmente distintos. Primero, porque aquel evento de la Asamblea Nacional de donde se retiró la oposición, sí era un evento universal, directo, secreto y constitucional, y legítimo. Por lo tanto, tú decidiste estratégicamente quitarte, porque se acusaste que iba a haber fraude, que por cierto no se podía demostrar. Eso es un error. Pero aquí el tema es distinto, porque tú estás yendo al matadero. El gobierno construye una propuesta en la cual tú, siendo mayoría, no puedes ganar. Entonces, claro, obviamente te están diciendo, epa, ven, valídame, y aunque tú votes 65% a favor,
yo de todas maneras voy a controlar y voy a construir esa constitución. Tenemos que ir a una pausa, Luis Vicente. Al regreso quería preguntarte, vamos a hablar ampliamente sobre las negociaciones posibles, la reacción que tienen los mercados, lo que está pasando con las sanciones, las posibles sanciones, y también sobre una encuesta que no sé si va a ser muy popular con la gente, sobre la existencia todavía de un chavismo importante, más no el madurismo y esta Asamblea Nacional Constituyente, que son dos temas diferentes. Ya regresamos, Luis Vicente León, aquí en Costa de Pecini por Globovisión. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos al invitado especial Luis Vicente León, @Luis Vicente León completo. Hashtag Con Todo y Luis Vicente, así que no se vayan a equivocar si quieren escribirnos. Bueno, Luis Vicente, estábamos hablando, después dejamos para la encuesta polémica, para algunas personas, para otras no, para mí no fue sorpresa, pero esta constituyente todavía puede negociarse. Porque fíjate que los bonos venezolanos, después que se habló, la comparación que tuvo a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, dentro del Congreso de los Estados Unidos, todo lo que se dijo ahí, que la deuda venezolana estaba en manos de una agencia en Rusia, que estábamos en default, y después las declaraciones de Donald J. Trump, y que no van a reconocer esa Asamblea Nacional Constituyente y a imponer sanciones. Entonces han salido, la Unión Europea también, había un rechazo, se han unido internacionalmente, hay más países y hay más rechazo, pero eso principalmente afectó a los mercados, que casi nunca esos bonos han sido resilientes contra todo, pero se cayeron 7% la semana pasada, 5% esta semana al principio, pero ya después rebotó y con fuerza y doble volumen. Ese es mi mejor indicador político económico, porque si los bonos suben, algo está pasando de lo que no sabemos. Bueno, en efecto, es obvio que el país está en un momento en el que se producen encuentros, conversaciones, negociaciones, diálogo para resolver el conflicto. Mira, no importa que tú no lo veas, que no sea explícito, que no sea abierto, que no te inviten. Es decir, está ocurriendo y es normal que ocurra. Las negociaciones políticas no ocurren a la luz de todo el mundo. La gente, yo entiendo que te da rabia, que te gustaría que se hiciera casi que en cadena nacional, como se hizo una vez un diálogo, pero precisamente por eso no funcionaba. Porque las negociaciones políticas no son para someterla primero a toda la población. Y te voy a explicar por qué. Porque en una negociación, la única manera de tener éxito es que la negociación no sea popular. Es decir, que ocurran un montón de cosas que no les va a gustar a los opositores y un montón de cosas que no le van a gustar a los chavistas. Porque tú no vas a una mesa de negociación a mí me da risa cuando yo a veces lo leo en Twitter o me escriben o lo oyes en una declaración. O te bulean o te escrachean. Sí, tú los oyes y entonces cuando te dicen la única negociación posible es la cabeza de Maduro o la única negociación posible es a qué hora se va o si lo vamos a perdonar o si se va a ir con... A ver, eso sería una negociación que se llama en las ciencias políticas negociación de salida. Una negociación de salida es cuando ya tú llegaste a Miraflores, y tienes todo ya completamente en tus manos, está el tipo en su oficina y tú te reúnes con él para ofrecerle una salida honrosa, un asilo en no sé dónde, y lo dejas salir. ¿Por qué? Lo dejas salir porque tú no quieres ese señor en una cárcel local o no quieres que vengan y lo maten y tú quedes como un bicho, etc. Y tú perdonas, negocias, sacas y minimizas tus riesgos a futuro. Eso es una negociación de salida. Eso es más o menos equivalente a que en una de esas películas viejas de espadachines, el espadachín están peleando, el tipo cae al piso y este lo tiene ya con la espada en el corazón y está decidiendo si lo empuja o no. Entonces, mucha gente cree que nosotros en las películas películas generalmente lo perdonan. Sí. Bueno, menos el Game of Thrones, que matan a todo el mundo. No, y una de Bruce Lee, que también pero bueno, nada, cuando tú lo tienes así, la gente presume, por ejemplo, que el gobierno venezolano está así, en el piso, que la oposición ya lo tiene con la cosa aquí y que solo está decidiendo a qué hora se va. Y que cualquiera que negocie con él está matando el momentum.
Es decir, como el año pasado, cuando te decían, no, es que porque no nos dejaron ir a Miraflores, no lo pudimos sacar. Bueno, ¿cuántos días tiene? O sea, así como digo, que es espectacular una oposición que es capaz de estar mucho más de 3 meses en una lucha que es espectacular, que muestra el deseo de cambio, que la participación, es decir, que muestra el 7,5 millones de gente votando. Es decir, todo eso es espectacular, pero también te tienes que preguntar, ¿para dónde llegaste? ¿Llegaste a Miraflores? No. Entonces, ¿por qué era que sí ibas a llegar el año pasado cuando se rompió y no me dejaste llegar a Miraflores? Bueno, si no has porque había la pasado en la esperanza, había la marcha esperanza de que la gente... Chacaíto, no has pasado Chacaíto porque el otro tiene armas, bombas lacrimógenas, represión, porque él también actúa, porque los rusos también juegan. O sea, todo eso está ahí. Entonces, cuando tú entiendes eso y te das cuenta que en Venezuela en este momento no hay nadie, ningún espadachín está en el piso con la espada aquí puesta por el otro, ni el gobierno ni la oposición. Pero llevan varios rounds de boxeo. Entonces, Muchos. Esto no es una decisión que se va a tomar por ¿Cómo se decisión. resuelve? ¿Cómo se resuelve? Solo se puede resolver negociando. Es decir, claro, Bueno, también, de hecho también una guerra. Vemos a Zapatero, que es un facilitador que no muere, y va y viaja y viene, Italia aparece aquí, va para allá. Eso sí, sabe el esquema porque nunca lo agarra ni una tranca, ni un paro, ni un tranco como lo agarra a nosotros. Se mueve, yo creo que en moto. Pero ¿qué está haciendo él aquí entonces? ¿Qué se trata esa tratando negociación? de facilitar una negociación entre las partes. Y esa negociación entre las partes, ¿qué busca? Obviamente, la oposición que quisiera. Bueno, primero, que se pare la Asamblea Constituyente. Segundo, que se diga qué día más o menos es la elección presidencial para sacar a Maduro, o que Maduro renuncie más o menos mañana tempranito. O sea, esa va a ser, y que se suelten los presos políticos y que se acepte la ayuda humanitaria. Esa es la lista de lo que llamaría, bueno, no, iba a decir que tu papá, pero solo de pronunciarlo y acordarme cómo lo diría tu papá, da como pena. La lista de deseos, para decirlo en español. The wish list. No, sí, esa es la lista de deseos. Y tiene mosca y además de deseos razonables a los que la oposición tiene todo el derecho del mundo. Pero el tema es que no te los van a dar. Es decir, tú puedes tener todo el derecho del mundo, pero el otro también tiene otra lista de deseos de él. Y es, por ejemplo, decirte, mira, yo fui elegido hasta el 18. Y además, yo tengo una asamblea constituyente. Y se va a elegir. Y el Tribunal Supremo de Justicia me dijo que era válida. Aunque... Pero hay un choque de poderes porque también la oposición tiene su Asamblea Nacional constituida, elegida y aprobada por el CNE. Podemos, y ya eligieron a un bajo la bendición de la fiscal eligieron hasta ya los magistrados. Y en la interpretación legal, un abogado aquí, los amigos míos que son panísimos, inteligentísimos, los constituyentistas que además son espectaculares. Pero es un choque de y ellos poderes. te podrían decir, y además fueron a un plebiscito que es una consulta popular que está en la Constitución y que sí es vinculante. Y a lo mejor tienes toda la razón. El final de cuentas es que todo eso está muy bonito, pero en Venezuela hace rato que no hace falta tener la razón, sino conseguir quien te la dé. Y el tema es que no te la dieron, pues, o no te la dan, y tú la tienes que conseguir. ¿Y quién es el garante de la soberanía? ¿Quién es el que actúa a la hora de la final y decir, es tú o eres el otro? Bueno, ¿y cómo están esas encuestas? Desde el punto de vista, digamos, constitucional, sería el Tribunal Supremo de Justicia, pero entonces, como la Asamblea no reconoce el tribunal porque dice que es ilegítimo, pero además se apega al 333 y al 350 y dice que ellos están en desobediencia a esos poderes que están en contra de la Constitución, entonces esto es un pastel. Pero bueno, más allá de eso, voy a lo empírico, más allá del tema legal, porque el tema legal será apasionante, pero el tema empírico es que tú puedes tener toda la razón, pero el gobierno está ahí, en poder, y controla las armas, la plata, decide si sale el barco o no sale el barco, toma una decisión y mete preso a quien le dé la gana, o suelta o manda a su casa a Leopoldo López. ¿Eso es legal o ilegal? Bueno, eso discútelo con los constitucionalistas. El hecho político es que quien decide eso hoy todavía es el gobierno. La pregunta es cómo lo rompes. Es decir, entonces, bueno, tú tienes muchas formas, la protesta, la lucha, pero también la negociación. Es decir, ¿para qué haces una lucha en la defensa de tus intereses? La primera posibilidad es para sacar al gobierno del poder por la fuerza. La segunda es para presionar al gobierno a negociar y buscar una salida institucional. Si tú vas por la primera,
Entonces te tienes que medir en términos de fuerza. ¿Cuántos tanques tienes tú? ¿Cuántas bombas tienes tú? ¿Cuántos fusiles tienes tú? ¿Cuántos ejércitos tienes tú? O sea, así se mide. No es, somos mayoría, sí, tienes todo lo que te dé la gana. Pero una guerra no se mide en mayoría. La guerra se mide en fuerza, en armas, en organización, en liderazgo, en estructura. Ahora, si te vas a medir en la fuerza de tu mayoría, de un pueblo que se puede rebelar y que pacíficamente genera ingobernabilidad, pero es generarla ¿para qué? Para que se fracture tu adversario, para que se fracture el sector militar y se busquen los acuerdos necesarios para rescatar el equilibrio. Tenemos que ir a una pausa, Luis Vicente. Tú estudiaste estas salidas y dijiste en un momento dado que para tener ese punto de quiebre también se necesita un liderazgo, un líder. ¿Crees que todavía es necesario? Está el reloj, bueno, como el countdown, la cuenta hacia atrás para una Asamblea Nacional Constituyente, y lo único que yo veo es unos bonos que subieron como indicador económico de que algo está pasando y la liberación de Leopoldo de Casa por cárcel. Pero, ¿qué se necesita entonces? ¿Qué es la hora cero? ¿Qué se espera de aquí al domingo? Porque pueden salir tantos escenarios que esa es la pregunta que te dejo al aire. Ya regresamos con Luis Vicente León aquí en Con Todo y Pensini Globovisión. Usted está viendo Con Todo y Pensini. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con Luis Vicente León, @Luis Vicente León, y el hashtag es Con Todo y Luis Vicente para que nos comenten, hagan sus preguntas también. Bueno, dejamos una pregunta al aire. ¿Se necesita un liderazgo para esa hora cero, un punto de quiebre? Estamos a horas de que ocurra el domingo. ¿Vale eso como arma de negociación para el gobierno? ¿Tienes alguna expectativa? Sí, bueno, cuando hablamos de ese escenario de corto plazo, la gran pregunta es si se logra o no una negociación de aquí al domingo. Y la negociación se va a ver en función de una variable. Si la gente está esperando que la negociación significa la salida del presidente Maduro del poder, el resultado es frustrante, porque eso no va a pasar en una negociación. Por lo menos no en una negociación de corto plazo. Puede ocurrir que haya una negociación en algún momento que te conduzca a una elección donde el pueblo pueda votar decentemente y termine eligiendo un presidente. Eso es una negociación de mediano y largo plazo. Pero en una negociación de corto plazo, de aquí al domingo, la negociación es si va a haber o no ese evento el domingo, si el gobierno decide, por ejemplo, postergarlo para abrir un compás de negociación. Y eso es un escenario muy, muy factible, porque se ha dicho, se ha nombrado, el presidente Maduro lo ha dicho, a lo mejor postergo del diálogo y que venga la oposición, pero para no quedar tan mal, si lo tiene que quitar, tiene que decir que lo posterga, pero mantiene su as bajo la manga. Por supuesto, ahí está, digamos, obviamente uno de lo que debe estarse negociando en este mismo momento es ese proceso de potencial suspensión del referéndum. Como, por otro lado, ¿por qué el gobierno pudiera estar interesado en suspenderlo? Dos razones. El gobierno pudiera tener dos motivaciones para aceptar una solicitud de la oposición en ese sentido. Primero, las sanciones, los riesgos de sanción americana. Por cierto, unas sanciones que son supra peligrosas. Digamos, es una combinación, y yo entiendo que es una combinación. Las sanciones personales, usualmente targeteadas, como en Irán, inteligentemente, etcétera, yo estoy en contra de las sanciones unilaterales. Yo creo que una sanción, cuando existe, tiene que ser multilateral, personal y revertible, que te ayude a la negociación. Las unilaterales, no revertibles y no personales, usualmente son más bien un problema para el pueblo más que para el gobierno. Pero lo que es verdad es que el gobierno tiene una mezcla, porque lo que amenaza a Estados Unidos y que se puede pegar la comunidad europea es en sanciones mixtas, tanto personales como sanciones generales para el país. Si bien va a pasar el gobierno trabajo, también vamos a pasar trabajo venezolano, pueblo, empresarios, etc. Como eso está ahí, el gobierno también tiene una motivación, la motivación de tratar de parar eso que le pudiera poner en aprietos y pudiera llevarlo, por ejemplo, a un default. Porque, ¿qué pasa si hay unas sanciones que compliquen la operatividad del país? Que el gobierno a lo mejor no sale, porque la gente cree que es que viene la sanción y pasado mañana se va el gobierno. Eso no pasó en Cuba, eso no pasó en Libia. Y no pasó en Argentina. Eso no pasó en un montón de partes. Pero, en todo caso,
sí pasa que el país se deteriora. Sí pasa que el gobierno se le cae dramáticamente su flujo de caja. Sí pasa que el tipo tiene que pensar en que el año que viene va a ser muy difícil y que él no se puede gastar los pocos dólares que tiene en pagar un bono de deuda pública porque se puede quedar absolutamente fuera de dinero y ser una crisis mayor para él. Por lo tanto, esas sanciones sí pudieran incrementar los riesgos de impago. Ahora, Venezuela sigue ayudando a Cuba y le sigue enviando petróleo. Y está en la negociación entre Trump y Cuba, que le dice, mira, si tú no me ayudas con los derechos humanos y me liberas a Venezuela, mira, se va a quedar sin fondos. Seguramente hay negociaciones locales y negociaciones internacionales. Las locales, lo que están ahorita concentradas, o tendrían que estar concentradas, es básicamente en el tema del domingo. Claro. ¿Y qué cambias? Sí. O sea, ¿qué hay en el canje? ¿Qué pierdo yo? ¿Qué me das y qué te doy? ¿Y qué pierdo yo, qué pierdes tú, a cambio de qué? Absolutamente. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, para el gobierno? Bueno, que la gente puede pensar que se dio, que le tiene miedo a las sanciones, que sí funciona la presión del resto del mundo, o que le tiene miedo a la calle, a los paros, es decir, al trancón, a la fuerza de la oposición y que tuvo que, de alguna manera, pedir cacao. Eso es lo que puede pensar una parte importante y eso más bien motivar la lucha contra él. Pero ¿qué puede pensar también los opositores? Los opositores pueden pensar al revés. Como la mayoría me están vendiendo, además sin mí. Y además, ¿qué me dieron a cambio? Una constituyente que ni siquiera existía cuando empezó esta lucha. No, porque hace 2 meses la constituyente ni siquiera existía. Entonces, ¿qué te dieron? Nada, sino eliminar un abstracto que el gobierno creó para precisamente obligarte a negociar. Es decir, ¿qué pasa? Hay una percepción en la población opositora de que la única negociación es que Maduro se vaya. Entonces, claro, eso no se puede conseguir en este momento en una negociación porque no tienes la fuerza suficiente. Y entonces ahí es donde viene lo que tú has colocado sobre la mesa. ¿Qué condiciones sí existen para poder producir una transición política real? 3. En el mundo, primero, un liderazgo absolutamente sólido, unificado y por encima del bien y del mal. Es decir, es un liderazgo que realmente motiva, que llama, que mueve, que enamora, que permite que la gente esté dispuesta a hacer un sacrificio para lo que es la segunda condición, que es la masificación de la lucha. Pero la masificación no es que hay un montón de gente en una autopista o un montón de gente trancando calles. No, es que esté en todas las calles. Es que esté en la autopista, en el terreno, en el hospital, en el supermercado y que genera la ingobernabilidad, que no se puede controlar con bombas lacrimógenas ni con tanques, porque es un pueblo que está pidiendo completo que le respeten sus derechos democráticos. Pero eso necesita el líder. Y eso te conduce al tercer elemento. La lucha masiva es pacífica, porque la lucha radical desmasifica, hace que haya mucho menos gente dispuesta a esa lucha armada o radical que cuando tú estás luchando pacíficamente. Y eso te conduce a lo que tú quieres, que es la fractura, que haya más actores dispuestos a negociar. Ese es el punto de quiebre. Bueno, tenemos que ir a una pausa al regreso. Si nosotros vemos que el presidente Maduro echa para atrás la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente o la posterga, ¿cuáles serían los peligros para el gobierno y la ganancia, o también para la oposición? Porque hay 3 maneras que puedes sugerirle al presidente que no la haga. Uno, los militares le pueden sugerir, mire, no haga esto porque puede salir del gobierno. Puede también la gente de su gobierno dentro del chavismo que se fracture y la gente le diga, no va. O también que, bueno, que la MUD tenga suficiente poder y con la calle lo obligue de alguna manera a esa negociación. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué probabilidad les da? Al regreso Luis Vicente León, aquí en Con Todo y Pensini, por Globovisión. Ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, tenemos una interesantísima conversación, escenarios políticos, de lo que puede suceder en minutos con Luis Vicente León. Luis Vicente, quedamos entonces con las posibles
salidas que es positivo, que es negativo para el presidente Maduro si posterga o elimina la Asamblea Nacional Constituyente, pues ya analizamos si la deja, que tiene una fortaleza. Y también cuál probabilidad le das a los tres tipos de salidas que te dije, la militar, que se fragmente los mismos chavistas, o que lo obligue la MUD. Bueno, mira, lo primero que es el escenario óptimo sería una negociación política por presión, es decir, una oposición sólida, fuerte, masificada, con un liderazgo concreto que se enfrenta al poder y que enfrentándose al poder pacíficamente logra que se fracturen tanto chavistas, más que la fiscal, y se fractura el sector militar y entonces se ven obligados a buscar un acuerdo entre las partes. Acuerdo, por cierto, que no significa la destrucción de nadie. Y eso yo creo que es muy importante que la gente se meta en la cabeza, que es lo más difícil. Yo entiendo que es muy difícil, pero tú te tienes que meter en la cabeza como venezolano, que esto no va a terminar con la destrucción de nadie. Esto no es un conflicto existencial, porque tú no puedes acabar con el chavismo, porque el chavismo sigue teniendo una fuerza. Y tú no puedes ir a destruir a los chavistas, porque entonces lo que tienen es una guerra, que además una guerra contra unos tipos que sí tienen armas, plata y poder todavía. Por lo tanto, tú lo que tienes es que buscar una negociación inteligente que permita la reinstitucionalización del país y que permita al chavismo subsistir y probablemente convivir en el futuro y que pueda tener una participación política, aunque pueda perder la elección y la oposición pueda gobernar porque es la mayoría. Ese sería el mejor escenario. Probablemente antes que eso ocurriría más bien un gobierno de transición que permitiría calmar las aguas, defender los actores y producir esa reinstitucionalización que te devuelva la democracia de verdad en Venezuela. El segundo escenario es el escenario que menos le gusta a la gente, pero que es el escenario donde el gobierno se queda en el poder, logra pasar su constituyente. No se produce la negociación de aquí al próximo domingo. Mete la constituyente, tiene algunos votos, es decir, porque la gente cree que es que el domingo no va a votar nadie, eso tampoco es verdad. Espontáneamente votarían muchísimos menos que los que votaron en el evento convocado por la oposición. Pero no es un evento espontáneo, el gobierno también va a mover, se organiza, los empleados públicos tienen una presión brutal para votar, o de lo contrario pudieran perder sus empleos. Hay presión, hay tensión, hay de todo para que la gente vote, hay movilización. Y además, un tema muy simple, el Consejo Nacional Electoral, esa noche, la presidenta del Consejo Nacional Electoral no te va a decir cuánta gente votó, eso no te lo va a decir, te va a decir probablemente cuántos votos hay. Pero hay muchos más votos que gente. Sí. ¿Por qué? Porque cada persona puede votar varias veces, o bueno, por lo menos dos, porque está en la elección convencional y en la elección sectorial. Entonces, ya, o sea, si votan 3,5 millones de personas, ya de entrada pueden haber 7 millones de votos. Sí. Pero además, esto no se está compitiendo contra el otro, porque él no reconoce la otra votación. Entonces, ¿qué pasa? Si él logra la constituyente, se radicaliza, porque se van a radicalizar, puede radicalizarse también la oposición, pero pudiera terminar más bien en conflictos focales, en guerrillas urbanas, en procesos de convulsión social, pero que no logran terminar de sacar el gobierno. Y pueden haber sanciones que deterioran la economía, pero que tampoco sacan al gobierno. Y eso es un escenario terriblemente malo para el futuro del país. Y el último es que se produzca un golpe de Estado. Es que el sector militar, frente a la sanpablera, la radicalización y el conflicto, decide en algún momento determinado, el típico argumento de los golpes militares, ¿no? Yo tengo que venir a poner orden, yo soy el Big Brother que resuelve y después entonces devuelvo una elección dentro de unos años para rescatar la democracia. Son tres escenarios, los tres muy complejos, muy difíciles y ninguno claro. Y no tienes la probabilidad. También, fíjate, hablando de militares, un ex general, Miguel Rodríguez Torres, él ha recorrido el país y diciendo que tenemos que bajar la polarización, ha hablado religiosamente y ha logrado aglutinar a algunas personas, pero él habla siempre de que no es que el madurismo sea mayoría, pero que todavía el chavismo mantiene un control importante, o por lo menos hay muchos simpatizantes. Tú me diste esto esta semana. Dinos cómo están, por favor. Sí, es distinto el chavismo, distinto al madurismo, distinto a la figura de Chávez. Son tres cosas diferentes.
obviamente tienen una vinculación, por supuesto, en el legado del presidente Chávez. Pero Maduro tiene 18, 20, 17, es decir, está ahí normalmente la evaluación de gestión en este momento, que es una evaluación bastante baja, aunque por otro lado es comparable a las evaluaciones de gestión de otros presidentes en América Latina a la mitad de su periodo. Pero es imposible con eso ganar una elección. La mayoría de la población en no una efecto, constituyente. No una quisiera un constituyente cambio, normal. quisiera un cambio, rechazaría lo que el presidente hace y además es normal, ¿cómo no lo va a rechazar? Es decir, pregunta, ¿está mejor Venezuela hoy que antes? No. ¿La gente está mejor que antes? No. ¿Hay más medicinas que antes? No. ¿Puede resolver problemas de salud? No. ¿Hay infraestructura? No. ¿El país tiene relaciones sanas con el mundo? No. ¿El futuro está garantizado? No. Entonces, ¿de dónde sacaste que te van a querer? Claro. Es decir, no te pueden querer. Ahora, el segundo elemento del chavismo. El chavismo está, el partido, el chavismo convencional está muy pegado al presidente Chávez. Está también en el entorno del 20 a 22%. Porque lo recuerda en una época próspera, que no tienen todos estos No, problemas. está todavía pegado, no a Chávez, perdón, a Maduro. Maduro ha afectado al partido y al grupo chavista. Pero cuando hablamos de Chávez, la cosa sí cambia. Chávez tiene una evaluación positiva de 53%. Eso sí es distinto. Fíjate, Mosca, no quieren a Maduro. Han afectado al partido. El PSV está afectado. Pero Chávez es como James Dean o Marilyn Monroe. Se quedaron ahí pegados como jóvenes y bonitos en una foto y no se envejecieron. Y resulta que, en verdad, muchas de estas cosas que están pasando aquí Entonces, tienen quien que ver con el capitalice ese chavismo va a ganar. Siempre. Y, Bueno, y rapidito, hay una fuerza. me queda un minuto, y los otros líderes políticos, Leopoldo gana o pierde con salir de la casa por cárcel. En la medida en que él sale, obviamente generó un incremento importante en el respaldo por su solidaridad inmediata y primaria, pero tiene un problema, que obviamente en la negociación de salida es obvio que tiene que bajar, que bajó su perfil, bajó incluso su perfil con respecto a la cárcel, lo que es interesante, y eso, pues por supuesto, tiene algunos costos. En algún momento esa magia del mártir preso se reduce y te puedes ir más a un poco de olvido que él tiene que evitar. Bueno, se nos acabó el tiempo, pasó volando, me quedé con varias preguntas, pero gracias por cerrar. Vale, encantado. Luis Vicente, muchas gracias, te espero en 2 semanas, ya le voy a decir a Francis que tercera, pues si no empieza todo el mundo a pelearse. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros. @Luis Vicente León, escríbanos sus comentarios en hashtag con todo y Luis Vicente. Me despido de ustedes, les doy las gracias por su sintonía, como siempre, con todo y Pensini por Lobby Show. Se les quiere.